Buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria del Partido Aragonés. Hoy os convocamos para hablar de algo que nos preocupa tremendamente. A estas horas se está pactando la financiación de nuestro país, de todo nuestro país, con el señor Junqueras en la Moncloa. Esto es lo que está pasando a día de hoy. Tenemos varias preguntas. Una de las preguntas es: ¿tienes que ir a la cárcel para que te reciba el presidente del Gobierno para hablar de financiación? ¿Tienes que intentar destruir España para que el presidente del Gobierno te reciba y te haga caso? ¿Tienes que ser un prófugo de la justicia para que el presidente del Gobierno se siente contigo a hablar de la financiación? ¿Cómo es posible que después de todo lo que hemos vivido hoy, a un mes de las elecciones autonómicas de esta comunidad autónoma, se esté decidiendo la financiación nada más y nada menos que 5.000 millones extra, de lo que se está hablando ya para Cataluña? 5.000 millones más. ¿Y Aragón cuándo? ¿Y los aragoneses cuándo? ¿Cuándo se va a hablar de Aragón? ¿Cuándo el presidente del Gobierno va a reunirse con Aragón para hablar de financiación con una comunidad que lo merece y porque tiene derecho, estatutariamente hablando, derecho foral, y por qué Aragón tiene que seguir en el pelotón de los torpes? Nadie hoy en Aragón está hablando de este tema. ¿De qué estamos hablando? De Madrid, de Madrid, de Madrid, de Madrid. Nosotros no queremos hablar más de Madrid, de hecho nos da igual lo que esté pasando en Madrid. Lo que nos importa realmente es qué está pasando en Aragón. ¿Por qué en Aragón no se habla de financiación? ¿Por qué todo el dinero se va a Cataluña y al País Vasco mientras nosotros permanecemos absolutamente impasibles? ¿Dónde está ese orgullo aragonés? ¿Dónde está esa rasmia que tenemos los aragoneses para reclamar lo que nos corresponde por derecho? ¿Cómo es posible que hoy no haya una manifestación en la calle mientras Cataluña se lleva el dinero de los aragoneses por la puerta de atrás una vez más? No era suficiente con hacer todo lo que dijese Puigdemont, que ahora también hay que hacer caso a lo que diga Junqueras. 5.000 millones es la última cifra de hace unos minutos que he podido leer. ¿Qué va a pasar con Aragón? ¿Cuándo Aragón va a hablar de su financiación particular? ¿Cuándo va a haber una bilateral Aragón-Estado? ¿Cuándo, de una vez por todas, el Gobierno de España, lo gobierne quien lo gobierne, va a hacer algo para que a los aragoneses les vaya mejor? ¿Dónde está el diputado de Sumar hoy reclamando que ese pacto no se lleve a cabo entre el Partido Socialista? Ese diputado que se presenta a las elecciones, por cierto, pero no ha dejado su acta en Madrid, no sea que le vaya a ir mal. Ese es todo el interés que tiene por los aragoneses el señor Pueyo. ¿Dónde está hoy Aragón Existe? Reclamando sus intereses de este presidente que fue elegido gracias al voto de Tomás Guitarte. Quizá hoy Pedro Sánchez no existiría como presidente del Gobierno si no fuese por Tomás Guitarte y por Teruel Existe. ¿Dónde están los diputados que representan a Aragón hoy y no se están manifestando en la puerta de la Moncloa para pedir que pare esto ya? Nos preocupa tremendamente lo que estamos viviendo, nos preocupa tremendamente que mientras en Aragón peleamos entre nosotros, algunos se las llevan calentitas, que es lo que está pasando. Más dinero para Cataluña, más acuerdos económicos para el País Vasco, más comunidades de primera y más vagón de cola para Aragón, Extremadura, para el resto de comunidades responsables. Por eso nosotros reclamamos hoy que Aragón se rebele de una vez por todas, que pida esa hacienda foral, que explote su autogobierno, que hable del 108, del artículo 74 y que se ponga a trabajar ya en gestionar nuestros propios recursos. No podemos permitir más que Cataluña y el País Vasco nos sigan robando. Y eso es lo que estamos viviendo cada día sin hacer absolutamente nada. De esto se debería estar hablando hoy en Aragón y hoy no se habla porque es mejor hablar de Madrid, es mejor hablar de quién cenó con quién, de quién comió con quién y no de los derechos y los intereses de los aragoneses. Para nosotros Aragón es lo primero son los aragoneses y desde luego vamos a manifestar nuestra disconformidad absoluta con lo que está pasando hoy y con cualquier cuestión que perjudique a Aragón. No sé si tiene alguna pregunta, alguna cuestión. Pues muchas gracias.